Hola, ¿qué tal, estimado hermano y amigo que nos estás acompañando nuevamente en esta edición de Palabras de Vida, Alimento para el Alma? Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este tema que lleva por título Gente de poca fe. Comenzamos. Vamos a cantar loores a nuestro Dios. Vamos a cantar loores a nuestro Dios, que nos creó y nos salvó. Vamos a cantar sin cesar a nuestro eterno Dios. En esta ocasión vamos a estar meditando en el versículo 1 del capítulo 6 de San Marcos, donde vamos a leer hasta el versículo 6, que dice lo siguiente: Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Este es uno de los pocos episodios en los que podemos ver al Señor en un estado de asombro ante el comportamiento humano. Juan nos explica en su Evangelio que Jesús mismo no se fiaba de las personas, porque Él conocía a todos los hombres y sabía lo que había en cada corazón humano. En otro pasaje, el Señor se encontraba con sus discípulos dando un recorrido por los alrededores del templo, y ellos se acercaron para hacerle admirar las obras de construcción que había allí. Jesús, como constructor de oficio, porque así se traduce también la palabra carpintero en su sentido más amplio, Él no se llenó de asombro ante las magníficas y majestuosas obras que allí pudo ver. Tampoco se admiró de obra alguna de la creación que Él mismo había hecho, ni se admiró tampoco del poderío militar que el Imperio Romano desplegaba diariamente por los alrededores. Pero sí es asombroso ver que Él se haya maravillado de la gente solamente en cuanto a una razón, y esa razón era la fe. Jesús se asombró en más de 2 ocasiones de la gente en lo tocante a la fe. En algunas ocasiones se asombró por la enorme fe de algunos, pero en otras ocasiones se asombró por la escasez de la fe en otros. En este pasaje de la vida del Señor, en la que vemos que Él está visitando el pueblo donde se había criado, vemos cómo Él fue menospreciado y prácticamente rechazado por sus propios parientes y vecinos, aquellos que lo vieron crecer y algunos que incluso habían crecido junto con Él. No podían creer lo que veían, pues aquel hombre humilde que una vez ellos vieron partir, ahora lo veían volver como un maestro sabio y poderoso. Y la pregunta de ellos era: ¿cómo es que éste se convirtió en lo que es ahora? Las palabras que usaron para referirse a él denotan un lenguaje despectivo. No podían negar lo que habían visto y lo que estaban oyendo, pero tampoco podían creerlo. Todo lo hacía bien. Él enseñaba bien, sanaba bien, expulsaba bien a los demonios. Así que ellos estaban atónitos y no podían dar crédito a lo que estaba pasando. Aún así, no creyeron en Él, pues dieron más crédito a lo que ellos creían saber acerca de Él que a lo que veían y oían en ese preciso momento.
esta negación a la realidad que estaba ante sus ojos se fundamentaba en la humilde condición que de él conocían. Pues decían, ¿no es este el hijo del carpintero y el hijo de María? Eso es lo que conocían de él, y se negaban a creer otra cosa. Esta falta de fe o incredulidad en ellos es lo que impidió que el Señor pudiera hacer allí algún milagro, como nos dice el versículo 6. Pero es necesario comprender este versículo, porque no es que el poder del Señor sea limitado por la dificultad que tenga algún problema o alguna enfermedad, sino que el obrar de Cristo se vio limitado en esta ocasión por la incredulidad de la gente. Y es que uno de los grandes principios del funcionamiento de la fe es este. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando leemos este principio, entendemos el porqué de que Cristo no pudiera obrar en favor de los nazarenos en esta ocasión. ¿Cómo podía el Señor obrar en favor de aquellos que no creían en Él? Aunque el poder de Dios es infinito y no hay nada que sea imposible para Él, la fe es una condición que limita o permite el obrar de Dios en favor de alguien. Y eso es lo que nos enseña este versículo de Hebreos 11:6. El Señor podía haber hecho todo lo que deseara en favor de sus paisanos, pero no solo se trataba del poder de Cristo, se trataba también de que la gente aprendiera que la fe es imprescindible para agradar a Dios. Ahora vemos que uno de los más grandes problemas que el Señor enfrentó no fue sanar enfermos, no fue expulsar demonios, no fue resucitar muertos, sino que el problema más grande que el Señor enfrentó era la falta de fe en la gente. Podemos ver muchos ejemplos más en los que el Señor tuvo que enfrentarse a este grave problema. La falta de fe es el mayor obstáculo que hubo para la realización de un milagro. Y fue un obstáculo no para Jesús y su poder, sino para la gente que necesitaba ese milagro. Esto lo vemos en los pasajes siguientes. Por ejemplo, en Juan capítulo 11, donde encontramos el relato de la resurrección de Lázaro, vemos en este pasaje que el mayor obstáculo para la realización de este milagro no fue la dificultad de traer un muerto de regreso a la vida, pues el poder de Dios es infinito y la muerte está sujeta a la voluntad de Dios. Asimismo sabemos que Jesús ahora es quien tiene las llaves de la muerte y del Hades, según Apocalipsis 1:18. Pero el verdadero obstáculo que hubo aquí fue la poca fe que había en los que estaban presentes en ese lugar. Eso se ve claramente ante la amonestación del Señor por la actitud de Marta, la hermana de Lázaro. Si leemos el versículo 39 y 40, encontramos lo siguiente. Dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? La exclamación de Marta no solo confirma que la resurrección de Lázaro fue un milagro genuino, pues el cuerpo de éste ya estaba en estado de descomposición, pero las palabras de Marta también ponían cierta oposición a lo que Cristo estaba por hacer. Esta es la razón por la que el Señor confirma las palabras que recién le había expresado a Marta, diciéndole, Marta, es necesario que creas si quieres ver la gloria de Dios. El Señor pudo haber hecho el milagro sin que los que estaban allí presentes creyeran, pero era necesaria la fe de aquellos, en especial la de las hermanas de Lázaro, para que una vez hecho el milagro, su creer fuera recompensado. Es cierto que el milagro tenía el propósito de que muchos creyeran, pero la gloria de Dios se disfruta más cuando ya hemos depositado nuestra fe en Él antes de que suceda el milagro. Entonces, en este contexto es más provechoso para nosotros cuando Dios dice, haré esto porque crees en mí, que cuando Dios dice, haré esto
para que creas en mí. Otro ejemplo que podemos encontrar en las Escrituras es el de la expulsión de un demonio en Mateo capítulo 17, versículo 14 al 21. Y vamos a leer este episodio para comprender qué fue lo que pasó en esta ocasión. Mateo 17, 14 dice: Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Yo le he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. En este pasaje también podemos observar que nuevamente la poca fe o la falta de fe es un gran obstáculo para el obrar del Señor. Insistimos en que no es porque haya algo demasiado difícil para Dios, sino que la falta de fe de nosotros no permite que el poder de Dios se manifieste en su máxima expresión. En esta ocasión, la inexperiencia de los discípulos de Cristo, acompañada de una fe prematura y débil, fue el principal obstáculo para la realización de este milagro. La reacción de Cristo ante este aparente fracaso de sus discípulos nos revela que la falta de fe es un pecado grave que desagrada completamente al Señor. Él llamó a sus discípulos y a sus contemporáneos en general generación incrédula y perversa. Estas palabras reflejaban frustración y cierta decepción por parte del Maestro ante unos discípulos de quienes él seguramente esperaba más fe de la que pudieron mostrar en esta ocasión. En este sentido, el comportamiento de los discípulos no estaba marcando la diferencia con el resto de aquella generación incrédula y perversa. Luego les dejó claro que su fracaso no se debió al poder de Dios, a que el poder de Dios fuera limitado, sino a la poca fe de ellos. Así que muchas veces no podemos obtener lo que pedimos, no porque Dios no pueda o no quiera dárnoslo, sino porque no tenemos la suficiente fe para recibirlo. Como explica el escritor Santiago, y dice: ustedes piden y no reciben porque piden mal. En algunas ocasiones, el Señor reprendió a sus discípulos por su incredulidad, o dicho de otra manera, por su poca fe. Lo vemos reprendiendo a sus discípulos cuando calmó la tempestad, diciendo: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Lo vemos reprendiendo a Pedro cuando caminó sobre las aguas, diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo vemos exhortando a la multitud en el Sermón del Monte, diciendo: si Dios viste a la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, ¿no hará más por ustedes, gente de poca fe? Lo vemos reprendiendo a sus discípulos cuando les habló acerca de la levadura de los fariseos, diciendo: hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Y lo vemos una vez más con sus discípulos, reprochándoles su poca fe o su incredulidad, porque no creyeron a los que lo habían visto resucitado. Vemos entonces que Jesús muchas veces usó este calificativo para referirse a sus discípulos y a la generación de ese entonces, asombrado y decepcionado por la incredulidad de ellos. Así también es nuestra generación, una generación mala y perversa, una generación incrédula y endurecida por el engaño del pecado. Hoy en día, para muchos es difícil creer en las palabras de Dios. Muchos, ante los avances tecnológicos y en esta época llamada la era de la información, en la que todo lo que deseamos saber está al alcance de un clic,
está al alcance de nuestras manos. Ahora muchos niegan a Dios y a otros se les hace difícil creer en Él porque creen saber lo suficiente como para poder rechazarle. La gente de hoy en día no parece necesitar de un milagro. Hoy la gente acude más a la medicina que a la oración. Hoy acuden más al psicólogo que a la consejería pastoral que instruye según la Biblia. Hoy confiamos más en un grupo de ayuda anónimo para dejar el vicio que en el poder transformador del Evangelio. Hoy la gente acude más a la ciencia que a la Biblia para explicar las cosas. Muchos ya no creen en el amor, ni en la sanidad divina, ni en el poder transformador del Evangelio. Esta generación, aunque vive en otro momento de la historia, no es muy diferente a la generación en la que vivió el Señor, los cuales creían saber todo acerca de Jesús y se negaban a creer en Él. Y la razón por la que hoy en día la gente tiene poca fe o la fe parece estar extinta en la mayoría de la gente, sin duda alguna es la proliferación del pecado. Pero la Biblia también enseña que la fe se produce a partir del oír la palabra de Dios. La exposición de la palabra y la lectura hacen que la fe se produzca en las personas. No hay duda de que el rechazo de la gente a la palabra de Dios provoca que la fe se extinga en ellos. Por esa razón el Señor preguntó antes de partir al cielo: cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿será que encuentre fe en la tierra? Y esa preocupación del Señor es muy importante que hoy nosotros la consideremos. Nosotros, al igual que los discípulos, debemos cada día buscar cómo crecer en fe. Y para ello tenemos algunas recomendaciones. Podemos rogar al Señor que aumente nuestra fe. En Lucas 17:5 los discípulos se acercaron al Señor diciendo: Señor, aumentanos la fe. No hay duda de que Dios desea que nosotros crezcamos en fe, porque Él sabe cuán necesaria nos es la fe para cumplir su voluntad. Así que una de nuestras oraciones bien puede ser que el Señor aumente nuestra fe. ¿Y cómo Dios haría esto? ¿Cómo Dios aumentaría nuestra fe? Sabemos que Jesús es el autor y consumador de la fe, y Él puede hacer crecer nuestra fe de varias maneras. Una de ellas puede ser aumentando nuestra hambre o nuestro apetito por la palabra de Dios, ya que la fe se produce por el oír la palabra de Dios. Otra manera puede ser sometiéndonos a la prueba, en la cual, según el apóstol Pedro, nuestra fe es purificada y de esta manera la calidad de nuestra fe aumenta y mejora. Nuestra fe también crece a medida que obedecemos a Dios. Obedecer a Dios es someter nuestra voluntad a la suya. Cuando hacemos esto, le estamos concediendo a Dios el control. Y esto permite que el Espíritu de Dios produzca su fruto en nosotros. Además, Santiago enseña que la fe genuina se muestra en el obrar del creyente, es decir, en la obediencia del creyente a Dios. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión. Un saludo de mi parte a todos los que han podido estar acompañándonos. Que Dios les bendiga y que sea hasta la próxima. Canten, amén, amén, alégrense, amén, gloria sea a Dios, amén, amén. Canten, amén, amén, alégrense, amén, gloria sea a Dios, amén, amén.